es profesor de posgrado en gestión de proyectos, coach y mentor en IDMA John Cruz Bladnet, candidato a doctor en gestión de proyectos por UNINI México. Tiene especialidad en análisis de decisiones por Stanford University y el programa de pensamiento sistémico de Cornell University. Le damos la más cordial bienvenida y adelante, por favor, con la presentación. Excelente. Muchas gracias, Gianmarco, por la introducción. Muchas gracias a todos por su gentil asistencia el día de hoy al Congreso Internacional de Dirección de Proyectos. Vamos un poco ya iniciando porque creo yo el tiempo apremia mucho hoy en día en el enfoque de los proyectos que tenemos. Y el día de hoy, ¿no? También siéntanse en la libertad de compartir algunos comentarios o tal vez algunos aspectos que voy a ir preguntando por ahí. Muy bien. Así que gracias por eso y vamos iniciando. El día de hoy voy a compartirles un poco acerca de lo que implica el pensamiento sistémico o system thinking, denominado en inglés. Muchas veces lo que conocemos o la aproximación que tenemos acerca del pensamiento sistémico, pues se suele malentender o tal vez se desconoce, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir iniciando, ¿ok? El día de hoy, por sobre todo, quiero un poco invitarlos a pensar un poco en lo que implica aplicar un entorno de pensamiento sistémico a la dirección de los proyectos. Esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo de estos 30 minutos que tenemos el día de hoy para compartir este ámbito de invitarlos a pensar. Y en un ámbito de pensar con juicio crítico, un pensamiento crítico se podría decir, en lo que indica o podemos aproximarnos justamente al pensamiento sistémico. Pero en un ámbito de pensar en serio y ahora. ¿Y a qué hago mención? Desde hace muchos años ya el ser humano siempre ha tendido por generar nuevos conocimientos, generar estructuras de conocimientos nuevos, ampliar su campo de conocimiento, pero sobre todo para llevarlo al campo de la acción y poder hacer más cosas con un mejor conocimiento. Ahora, ¿cómo uno puede inducir o generar nuevos ámbitos de conocimiento? Esto es algo que ya muchas personas se preguntaban hace mucho, desde la época, digamos, de la filosofía, ¿no? Los griegos siempre hacían mención al ámbito de cómo es que nosotros podemos indagar en ámbitos del pensamiento para que la persona pueda en algún momento ser mejor, ¿no? Actuar de mejor manera y sobre todo pensar mejor. Pero justamente, ¿en qué consiste esto de pensar mejor? Y es que se puede pensar mejor, hay una metodología, hay una herramienta, hay algo que nos sirva, ¿no? Si bien es cierto, la filosofía nos aproxima mucho al ámbito del pensamiento o de pensar mejor, pero hay hoy en día también el ámbito de lo que les vengo a compartir el día de hoy, que nos puede servir mucho para pensar mejor y de manera integral. Y quiero partir con este ámbito, ¿no? Uno, en los años 60 más o menos, Peter Watson, un psicólogo cognitivo, ¿no? Hizo un experimento sumamente interesante. Y esto tiene que ver con un ámbito en el que reunió a personas y les dijo, bueno, les voy a dar 3 números y ustedes tienen que indicarme cuál es el orden creciente o cuál es el número que debería seguir o continuar de acuerdo a este patrón. ¿Qué sucedió? Muchos de las personas que realizaron esto, en su mayoría, si bien es cierto, si ustedes tienen un patrón de 2, 4 y 6, pues comúnmente se podría pensar que está en relación aritmética de 1 más 2, ¿no? Y entonces es que la parte en la que Peter Watson hace comúnmente hacia este patrón es porque él de alguna manera pensaba que se iba a dar este resultado. Es decir, bueno, ¿por qué otras personas deberían responder con otro número? Es decir, que no fuese el 8, 2, 4, 6, 8. Pero entonces se empieza a dar cuenta, Peter, en este sentido de, perdón, en este sentido de qué es lo que nosotros tenemos como aspectos de suposiciones. Y en este ámbito, Peter Watson estaba en un sentido, oye, ¿por qué no
entablaron o por qué la mayoría no apuntó a colocar un 8? Sí, eso es algo obvio, entre comillas. Pero las personas se encontraban distintos ámbitos, es decir, no solo tenían un ámbito de este patrón aritmético más 2, sino empezaron a encontrar otros patrones que en realidad no era incorrecto. Pero, ¿qué es lo que empezó a demostrar? Y justamente Peter Watson es el pionero acerca de el ámbito de el sesgo de confirmación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero dejarles con este ejemplo. El segundo ejemplo que vamos a ir viendo es una parábola india, de la parte persa se podría decir, en el siglo XIII, en el que se monta una historia, una parábola en la que hace mención a justamente lo que estamos el día de hoy tratando de descubrir. Es la parábola de los 6 ciegos y el elefante. No sé si alguno de ustedes habrá podido escuchar alguna vez o leer acerca de esta parábola, pero ¿qué implicaba? Que, bueno, hay 6 ciegos y cada uno, pues, de acuerdo a las sensaciones que tenía, al tacto, a, a este ámbito de generar algo dentro de su espacio mental o de su pensamiento, empezaba justamente a crear lo que podía ser o la que podía aproximarse. Entonces cada uno pues tocó el elefante y ¿qué sucedió? Pues que habían ámbitos diversos en los que la persona podía imaginar o pensar qué es lo que se refería cuando sentíamos algo. Ahora, uno podría pensar, ¿alguien estaba equivocado? Bueno, podría decirse que en parte sí y en parte no. En parte estaba superditado a algo en base a los sentidos que le generaba una percepción en el pensamiento. Ahora, muchas veces comenzamos a ver ciertas partes, incluso si solamente vemos. Ok, perdón, se había silenciado. Muy bien. Continuamos. Entonces, en esta parte, con respecto a qué es lo que cada uno puede percibir con los sentidos, a pesar de que tiene una percepción mental, puede tener un cierto aprendizaje previo, un conocimiento previo frente a esto. Ahora, ¿a qué nos trae esto? Que justamente precisamos como seres humanos de un conocimiento previo y que tendemos a imaginar cosas que podemos dar por supuestas. Así como Peter Watson en los años 60 quiso determinar que todos de alguna manera iban a responder en orden creciente 2, 4, 6 y 8, de la misma forma, esa parábola india refleja que hay ciertos aspectos en nuestros pensamientos que moldean de alguna forma nuestras aseveraciones sobre la realidad. ¿Qué implica el sesgo de confirmación? El sesgo de confirmación implica que sobreestimamos de alguna manera lo que conocemos, lo que sabemos, y hasta cierto punto no queremos renunciar a estas opiniones y creencias que tenemos, puesto que, de lo contrario, rechazamos u omitimos ciertas perspectivas. Ahora, ¿qué sucede con el sesgo de confirmación y qué implicancias grandes puede tener estos sesgos de confirmación? Sumamente interesante y sumamente importante, porque al yo tener una idea preconcebida en mis pensamientos, moldean de alguna manera lo que yo pueda entender de la realidad. Es decir, la realidad me muestra algo, pero mis pensamientos o lo que yo tengo, que vamos a hablar después, que se acerca de estos modelos mentales, ¿cómo es que este sesgo de confirmación confirma lo que yo tengo ya predeterminado o predispuesto en mi pensamiento? Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver esto o qué es lo que implica y cómo tiene relación con la dirección de los proyectos que seguramente hoy en día están aquí escuchando? Es que justamente los modelos mentales que tenemos en nuestros pensamientos, en nuestro cerebro, moldean estos mecanismos del pensamiento por el cual intentamos explicar la realidad. Y Kenneth Craig, en el año 43, en su libro La naturaleza explicada, quiere decir o quiere dar a notar que justamente los pensamientos que tenemos están gobernados por el modelo mental que podemos tener.
Si yo tengo una idea de algo y moldeo esa idea, la realidad que se me muestre frente a esa idea que me hice, pues puede configurar mucho mi toma de decisiones. Y eso es lo que justamente estamos o entramos a tallar. ¿Por qué? Y aquí directamente entro al plano de la dirección de los proyectos. Nosotros podemos tener modelos mentales, diversos modelos mentales. Ahora, nos muestra la realidad este pensamiento, vamos a ver qué tan cierto es. ¿Por qué? Cuando me hablan de dirección de proyectos, ¿en qué pienso? ¿No? Puedo pensar en algún estándar, puedo pensar en algún aprendizaje, en alguna experiencia profesional que tengo, etcétera. Puedo empezar a yo, de acuerdo a un modelo mental, reflejar esa realidad que se me muestra. ¿Qué sucede? Puedo tener un modelo mental basado en un determinado estándar. Puedo también tener un modelo mental basado en otro estándar, de otro contexto, de otro país. Y ahora ustedes díganme, hoy en día estamos teniendo mucho más estándares que los años anteriores. Según un estudio de Standish Group, establece que en los últimos 20 años, no hemos tenido nada más que el 5% de crecimiento en la tasa de éxito de los proyectos. Y se sigue manteniendo una relación de 70-30, es decir, 70% de no éxito y 30% de éxito. Ahora, ¿qué está sucediendo con nuestros modelos mentales? Cuando hacemos referencia a gestión y dirección de proyectos, puede que ese modelo mental surja y diga, ok, está hablando de repente de PMI, está hablando de PRINCE2, está hablando de P2M, está hablando de PM Square, está hablando de PIPMA. Nuestros modelos mentales, estos frameworks que tenemos o que se conocen, empiezan a influir en la percepción y en la realidad que tenemos o que se nos muestra. Entonces, empezamos a ver que si uno habla de dirección o gestión de proyectos, esa es una conceptualización. Y esa conceptualización está determinada o bastante influenciada por el modelo mental que tengamos de esta idea previa. Ahora, cuando la contrastamos con la realidad, vamos a un ámbito profesional, un ámbito de nuestro trabajo, de nuestros estudios, contrastamos esa realidad, nos aproximamos mejor a la realidad. Ahora, ¿cómo es que este proceso de ida y venida entre un modelo mental y lo que me muestra la realidad puede ser lo más coherente posible? Es ahí donde entra el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico hoy en día está visto como aquella disciplina que trata de cómo los modelos mentales que tenemos interactúan con la realidad. Es decir, yo puedo tener en la realidad, entonces, dirige un proyecto, muy bien, en base al modelo mental que yo tenga, va a determinar mucho mi toma de decisiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pensamiento sistémico, en cuanto a contrastación se refiere entre el modelo mental y la realidad, pues nos hace que pensemos de manera más profunda. De esto principalmente se encarga el pensamiento sistémico. Uno puede tener, y este es un gráfico un tanto tal vez hasta cierto punto cómico, pero nos manifiesta una realidad, pero el modelo mental que tenemos es en base a unas experiencias previas, en base a unas opiniones, en base a un conocimiento previo, en base a una experiencia que hayamos tenido. Entonces, esto a veces nos predetermina o nos predispone, perdón, a tener un sesgo de confirmación, nuestros modelos mentales frente a la realidad que percibimos. Ahora, uno dirá, ¿y cómo es que puedo aplicar este pensamiento sistémico? Se ve tal vez hasta cierto punto un poco teórico, un poco aplicable, dirán algunos, pero esto es toda una disciplina que hoy en día sí se ha tenido muchas aproximaciones y muchas prácticas incluso, ¿ok? Y a este punto, tal y como la gráfica lo mostraba anteriormente, ¿cómo vemos nuestros proyectos hoy en día? ¿Estamos teniendo una aproximación basado solamente en un modelo mental? ¿Estamos contrastando con la realidad? ¿Estamos generando un pensamiento crítico en base a esto? Y sobre todo, ¿estamos tratando de generar un pensamiento sistémico en base a lo que se nos muestra la realidad en los proyectos? ¿Cómo es que vemos nuestros proyectos? Estamos viendo el proyecto como un elefante, pero estamos de alguna manera
solamente parametrizando al proyecto y decir, tengo que ocuparme solamente del costo, tengo que ocuparme solamente del alcance, tengo que ocuparme solamente del tiempo, tengo que controlar solo el cronograma, ¿qué es lo que empiezo a ver? Porque la realidad que se me muestra en base a mis modelos mentales puede que no me muestre el proyecto en su totalidad. Y es ahí donde entra el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico empieza a generar este grado de abstracción dentro de nosotros mismos y dentro de lo que hacemos en base a proyectos. Porque tenemos que ser conscientes de que el modelo mental influye en la realidad que se nos muestra, tal y como la parábola de los 6 ciegos y el elefante. Puede que estamos limitados por nuestros modelos mentales y eso nos predispone a actuar de una determinada manera. Puede que solo haya vivido con el concepto o con el modelo mental de que el proyecto es costo, tiempo, calidad y alcance. Nada más tengo que controlar. Lo demás es tema operativo, tema proceso, pero no compete al proyecto. Hasta cierto punto hemos vivido sesgados de alguna forma por ese sesgo de confirmación. Ese sesgo de confirmación que nos dice solo tenga en cuenta costo, calidad, tiempo y alcance. Pero en realidad el proyecto es un sistema y hay que abordarlo como tal. Es ahí donde empiezan a entrar estos ámbitos del pensamiento sistémico. Ahora, vamos un poco aterrizando más aún cómo es que se puede llevar al campo de la dirección de los proyectos. ¿Cómo es que pensamos nuestros proyectos? Y es aquí donde entra. Cuidado con lo que pienses como parte de un modelo mental que te predispone a actuar de una determinada manera. En base a un modelo mental que tengamos, podemos actuar de mejor o peor manera dentro del ámbito de la gestión y la dirección de los proyectos. Y esto es un ámbito desarrollado por el Cabrera Slab, es unos profesores cuando cursé el programa de pensamiento sistémico en Cornell University, el profesor Derek y la profesora Laura Cabrera fueron quienes impartieron este tipo de aprendizaje y ellos incluso están muy relacionados a todo este desarrollo del pensamiento sistémico. Ustedes pueden buscar mucho acerca de Derek Cabrera y cómo es que él implanta este tipo de investigación sumamente interesante. ¿Y qué nos dice Derek en este estudio? Pues nos plasma que cuando aterricemos en un determinado contexto, en una determinada idea o en un determinado entorno que sepamos cómo abordarlo y cómo es que se va mejorando ese ámbito. Es decir, yo tengo un modelo mental y tengo una realidad que se me muestra, ¿cómo es que yo puedo generar esta sinergia y que el modelo mental que yo tenga se asemeje o se plasme mejor en la realidad? Es decir, que no haya el menor sesgo posible. Él nos habla justamente de que hay que hacer distinciones, hay que pensar en el sistema como tal, hay que entender las relaciones que existen entre estos y también hay que generar las perspectivas, hay que entender las perspectivas. Ahora, ¿cómo es que nosotros empezamos a extender digamos, si lo quieren ver, estas habilidades para el pensamiento? Porque las distinciones, los sistemas, las relaciones y las perspectivas se podría decir como estas habilidades que tenemos o que debemos forjar para generar un pensamiento sistémico. Este tipo de habilidades que les estoy comentando tienen mucho que ver no solo con el pensamiento sistémico, tiene que ver también con el pensamiento crítico, tiene que ver con el pensamiento creativo, tiene que ver con el pensamiento socioemocional, tiene que ver con distintos tipos de pensamientos que se pueden forjar y mejorar en base a este modelo sumamente interesante. ¿Cómo es que Derek Cabrera nos explica en su libro Pensamiento Sistémico, publicado en el año 2015? Nos habla acerca de las distinciones, cómo es que estas distinciones pueden replantear o pueden mejorar nuestros modelos mentales. Vamos indagando un poco. Justamente las distinciones. Estas distinciones es decir, cómo yo parametrizo algo en lineamientos y cómo es que yo lo puedo dar a conocer. Es decir, por ejemplo, hoy en día que estoy muy ligado al tema educativo, cuando inicio mis sesiones de clase, pues tengo que parametrizar
qué es lo que implica o qué es lo que va a abordar el curso que voy a enseñar. Es decir, si no parametrizo el curso que voy a enseñar, se puede pensar que hay cosas que se van a tocar y se van a abarcar dentro del curso. Si yo no pongo esta barrera o estos límites en cuanto a lo que voy a enseñar, pues hay un ámbito en el que vamos a crear un desentendimiento por las partes. Es decir, si no parametrizo lo que es proyecto, no parametrizo lo que es operación en mi organización, si no parametrizo qué es un proyecto en sí mismo en la organización o cómo dirijo los proyectos en mi organización, no hay límites, no hay parámetros. Entonces, la gente puede pensar cualquier cosa, distintas cosas que a veces se pueden tornar difíciles. Es por eso que a veces dentro de las organizaciones se confunde mucho la diferenciación entre operaciones y proyectos, porque no hay una barrera o no hay un límite conceptual en lo que implica, tanto conceptualmente hablando como en praxis. Entonces, eso es lo que a veces sucede mucho y eso les comento por justamente las sesiones que desarrollo en mis clases, tienden a denotar esto, que hay ciertas confusiones. Entonces, justamente poner distinciones, qué es esto y qué no es también esto. Eso es lo que en principio nos viene a mostrar el ámbito de las distinciones. Ahora, ¿cómo pensamos en los sistemas? Los sistemas, con respecto al pensamiento sistémico, implican que ver a las partes en un sentido organizado. ¿Cómo es que el proyecto forma parte de algo? Y en este sentido, nosotros debemos entender que el proyecto, creo yo, está por encima, está por debajo de algo. ¿Qué es lo supra a eso? Hay un programa de proyectos, hay un portafolio de proyectos. Debemos entender al proyecto no como algo aislado, debemos entender al proyecto como algo que pertenece a un sistema y que obedece a unos lineamientos estratégicos, no simplemente al subobjetivo del proyecto, sino también a qué está ligado, a qué está impactando. Nada está aislado, obedece a un sistema. ¿Cuál es ese programa? ¿Cuál es ese portafolio? Hay veces en que vamos de arriba hacia abajo, dividiendo las cosas. Podemos tener el portafolio y luego empezar a entender el programa y luego el proyecto. O viceversa, tendemos a tener un proyecto y luego formular cómo está alineado a ese programa y cómo está alineado al portafolio y al objetivo estratégico que persigue. Tercero, tenemos las relaciones. ¿Cómo es que las relaciones se generan dentro del proyecto? Una vez que entendemos el sistema, empezamos a ver cómo es que interactúa este sistema, cómo interactúa, cómo se interrelaciona con las partes. Nosotros empezamos a ver que frente a una acción hay una reacción. Así digan, bueno, esto no, a veces no aplica, pero generamos cierto impacto incluso en las personas. Y este es un ámbito de los interesados del proyecto, porque se identifican las personas, imagínense, en un ámbito de proyectos, pero ¿cómo es que esta interacción puede generar impactos a largo plazo? Y aquí es donde entra el tema de la retroalimentación, porque los modelos mentales como tal que tenemos empiezan a generarse por la interacción que tengamos, por la relación que tenemos en nuestro día a día. Es decir, estas interacciones de acción y reacción empiezan a generar un modelo mental en cada uno de nosotros. Aplica para cualquier ámbito en el que ustedes estén generando un modelo mental. Y por último tenemos las perspectivas. Estas perspectivas que tienen que ver con las opiniones hasta cierto punto de otras personas. Es decir, una persona puede entender a la dirección de proyectos de una determinada forma porque tiene un pensamiento y un modelo mental en base a eso. ¿Ok? ¿Y cómo es que estas diferentes perspectivas, que es puntos de vista, nos permiten moldear también nuestros modelos mentales? Ahora, hay algo aquí interesante que uno podría decir, bueno, José Luis, pero entonces, ¿de qué me estás hablando? Si la opinión de todos importa, si las perspectivas importan, ¿para qué está el pensamiento sistémico si al final cada uno tiene su propia opinión y su propia perspectiva? Cuidado, hay un sentido de que los pensadores de sistemas o pensadores sistémicos van más allá de la perspectiva de lo visualmente la realidad nos muestra. Es decir,
ahondamos en las perspectivas conceptuales, lo que verdaderamente implica ese significado integral de proyecto, de dirección de proyectos, etc. Indagar en la perspectiva conceptual desde una aproximación de perspectivas y contrastarla con la realidad. En la medida en que esto sea coherente, podremos adecuar nuestras perspectivas que tengamos en particular y poder generar nuevos conocimientos y mejores relaciones también. Entonces, para ir concluyendo, necesitamos una aproximación sistémica para la gestión y dirección de proyectos. No solo porque tengo que entender el punto de vista de la otra persona, no solo porque necesito interactuar con la otra persona, no solo porque necesito entender el sistema, no solo porque también yo estoy siendo parte de este proyecto. ¿Okay? Hay un ámbito de hacer distinciones también adecuadas a lo que nos referimos cuando hablamos de proyectos y su dirección. Importa mucho la conceptualización y a veces dice, bueno, José Luis, pero hay muchos ámbitos de definición de dirección de proyectos. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas en el ámbito de la gestión y la dirección de los proyectos. Hay definiciones, muchas, variadas. Por eso, lo que estamos como pensadores sistémicos es buscar esa integridad en cuanto a conceptualización se refiere, respetando hasta cierto punto las perspectivas de los demás y que nuestra toma de decisiones empiece a mejorar sustancialmente en base a un conocimiento previo correctamente pensado. Por eso es una invitación a pensar mejor. Y concluyo con esto, es que estar en constante aprendizaje y empleando la retroalimentación, que muchas veces es generar este ámbito de lo que el entorno y el contexto tiene para darme, y yo cómo respondo ante ello, porque si yo no influyo o no hago nada frente a una información que se me muestra, no estoy teniendo una retroalimentación. Solamente sigo, digámoslo así, teniendo que mi modelo mental siga estando ahí, estático, o puede cambiar, pero vista desde mi perspectiva. ¿Qué sucede? Estar en constante aprendizaje, empleando la retroalimentación contra el sesgo de la realidad. Es decir, debemos ser conscientes de que tenemos un modelo mental y tenemos una realidad. Entonces, el sesgo de la realidad es como una tela, un velo, que debemos empezar a hacerlo cada vez más fino para visualizar mejor la realidad. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Ejercitamos nuestro pensamiento, ¿no? Desarrollamos ámbitos de pensamiento sistémico y con esto podemos mejorar nuestros modelos mentales que todos tenemos hoy en día. Esta es la clave del pensamiento sistémico. Y el día de hoy quería compartirles esto. Estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Alvarado. Hay un comentario de Carlos Godfrey que hace mención a, en las distinciones es importante una debida y clara conceptualización para definir nuestra misión y nos ayude, entiendo, al plan o al desarrollo de las estrategias de marketing. Eso como complemento y una especie de pregunta de Renato Málaga que nos menciona, de acuerdo a lo presentado en un proyecto donde existen diferentes personas con diferentes pensamientos y puntos de vista, ¿el líder del proyecto tiene necesariamente que imponer su pensamiento al de los demás? ¿O caso contrario no funcionaría? Aquí hay ya, gracias por la pregunta. Aquí hay algo interesante con respecto, y gracias también, Carlos, por el comentario. Y aquí voy a tomar algunos minutos, disculpando. Cuando se habla del pensamiento o los puntos de vista, ¿okay? Esto tiene que ver, los puntos de vista tienen que ver con la perspectiva, ¿okay? La aproximación de que se tenga sobre una conceptualización previa, ¿ok? Ahora, cada uno de nosotros tiene un modelo mental, de acuerdo a lo que ha experimentado, sus creencias y sus opiniones. Ahora, ¿dónde entra el tema de la imposición? Hasta cierto punto. Cuando nosotros estamos inmersos en un proyecto, obviamente hay distintos intereses, porque más de uno creo yo que aquí conoce una matriz de interesados o gestión de interesados, ¿no?
Ahora, hay distintos intereses, es decir, yo necesito como director de proyectos buscar la armonía y la maximización de esos intereses por parte de los interesados. Ahora, ¿dónde entra el meollo del asunto? Y esto es algo que estoy haciendo y es un estudio de largo aliento, se podría decir. Eh, es parte de mi estudio de tesis doctoral, es en la cual establecer una maximización del valor de los interesados, ¿okay? La maximización del valor de los interesados en un proyecto. Ahora, esto puede sonar tal vez, bueno, ningún interesado puede, o bueno, casi pocos interesados pueden quedar descontentos, pero no todos los interesados van a quedar contentos. Ahora, ¿cuál es esta distinción? Una cosa es imponer un pensamiento en base a los objetivos del proyecto y otra, contemplar la maximización del valor de ese interés en base al modelo mental que tenga el, el interesado. Puntualizando, podemos tener distintos pensamientos, distintas aproximaciones por parte de los interesados, pero el valor que se puede maximizar hacia todos los interesados, incluso superditado a un pensamiento impuesto, puede terminar maximizando el valor de los interesados en el proyecto en el que estás inmerso. Esos son un poco los comentarios hacia Renato. Ok, muchas gracias por la respuesta. Por temas de tiempo, creo que hasta aquí quedaríamos con su presentación, agradeciéndole nuevamente por este interesantísimo tema que nos ayude a pensar tal cual, ya que creo que hemos perdido este análisis crítico, sobre todo los que estamos involucrados en proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable con todos y espero que sigan aquí la jornada, que aún hay muchas ponencias que aún vienen de distintos lugares. Muchas gracias y si tienen algunas otras cuestiones, recuerden que pueden consultar en el enlace que les van a proporcionar en el chat y ahí yo gustoso estaré respondiendo por la noche o mañana en la parte de eventos. Muchas gracias, Carmen, por compartir. Listo, muchas gracias y nos vemos pronto. Cuídense. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, Magister. Ok, bueno, gracias por su atención.